Hola, ¿cómo están? En la clase anterior habíamos dejado pendiente un ejercicio en el cual determinamos el factor de Van Hoff de un ácido débil, que era el ácido láctico. Em, nosotros, por el cálculo, cuando nosotros preparamos una solución molal, pues calculamos unas determinadas moles de soluto para realizar esa solución. Pero no tenemos en cuenta si esas mismas moles de soluto son las que quedan ahí en la solución. Es por eso que a veces utilizamos, para tener en cuenta esas moles totales, usamos más un concepto de formalidad que de molaridad. En el caso de la molaridad, pues llegamos a la misma conclusión. Nosotros hicimos un cálculo para preparar una solución para que fuera 0,01 molar o molal, pero este 0,01 molar tiene en cuenta son las moles totales del soluto sin disociarse. Ahora, nosotros entonces tenemos una solución 0,01 molal, la molalidad no electrolítica se sometió a congelación y se congeló a menos 0,026 grados. Ahora, ¿qué tanto concuerda esto con lo teórico? Listo, entonces aquí es donde viene el factor de Van Hoff. Si el ácido láctico fuese un ácido fuerte, su factor de Van Hoff debería ser 3. ¿Por qué razón? Porque el ácido láctico, o más bien debería ser 2, perdón, debería ser 2 si es un ácido fuerte. Porque si yo tengo este ácido y él se disocia completamente como esto y como esto, tengo entonces estas dos especies en solución. Si hay una disociación total. Por lo tanto, el factor Van Hoff teórico debería ser 2. Listo. Nosotros hicimos el cálculo del factor de Van Hoff del ácido láctico y si fuera un ácido fuerte también debería ser 2 porque también se debería disociar de esta manera. Pero al ser un ácido débil, no llegó al 2 sino que fue 1,4. Entonces, ¿cómo determinamos eso? Como la molalidad real, o sea, la que se calcula con base en este descenso en el punto de congelación. Y la molalidad de la solución no electrolítica, que es 0,01. Ok. Nos preguntan también, bueno, entonces hicimos ese cálculo, nos preguntan también cuál es el porcentaje de ionización del ácido. Entonces, el porcentaje de ionización del ácido, pues, sería, como con todo porcentaje, pues, la cantidad que se ioniza de él, o sea, de este, dividido sobre la molalidad original, la que se tenía planteada, que es 0,01, y esta molalidad que se ioniza va directamente ligada a esta molalidad real. Entonces, a partir de esta molalidad real que incluye todas las especies que están aquí, o sea, esta y esta, hallamos la molalidad ionizada de este ácido. ¿Cómo vamos a hacer eso? Entonces, vamos a plantearlo de la siguiente manera. Entonces, yo tengo que el ácido láctico, vamos a abreviarlo así, se disocia de esta manera. Entonces, tengo un inicio, una parte inicial de la reacción. Voy a poner un poquitico más hacia atrás. Inicio, en el que hay 0,01 molal, ¿cierto? Vamos a asumir que todo lo que está dentro de esta tablita es 0,01 molal. De este no hay nada. De este al inicio tampoco hay nada. En la reacción o en la disociación, bueno, acá no sería reacción, sino una disociación. Entonces, en la disociación, vamos a ponerlo un poquito más atrás. La disociación. Tendríamos
menos X, una cantidad cualquiera, estequiométricamente hablando, pues todo se, se disocia en una misma proporción. Por lo tanto, acá se habría de producir una cantidad X y acá también se debería de producir una cantidad X. Entonces, recuerden, miren, estamos haciendo esto como equilibrio químico, equilibrio iónico. Bueno, al final, entonces nosotros vamos a ver qué queda en el equilibrio, en el equilibrio de la disociación. Entonces, ¿qué nos queda aquí? 0,01 menos X, eso ya nosotros lo hemos hecho muchas veces antes. Acá nos queda X y acá nos queda X. ¿Listo? Voy a poner un poquito más arriba. X. Listo. Resulta que la molalidad ionizada son todas estas molalidades que nos han quedado de cada uno de ellos en el equilibrio. Entonces, ¿cuánto se ionizó? ¿Cuál es la molalidad ionizada? Entonces, la molalidad ionizada viene siendo este valor de X. Entonces, vamos a determinar este valor de X. Sabemos que la molalidad real del ácido al final, cuando ya nosotros hicimos la disociación, es 0,014 molar. Entonces, 0,014 molar, ya sabemos que todo esto es molalidad, es igual a la suma de las molalidades de todas las especies que están en el equilibrio final, o sea, el ácido sin disociar, el H más y el A menos. Entonces eso sería, bueno, vamos a ponerlo aquí, sería la molalidad del ácido más la molalidad de H más la molalidad del A menos. ¿Ok? Entonces, vamos a reestructurar esta ecuación. Vamos a ponerla por acá. Bueno, entonces decimos que 0,014 es igual a la molalidad que quedó al final del ácido láctico, o sea, 0,014, no 0,1, perdón, menos X, más la molalidad del H más, o sea, X, más la molalidad del A menos, o sea, otro X. Listo. Como nosotros lo que queremos saber es cuánto se ioniza, o sea, este valor de X, vamos a ver, para poder reemplazarlo acá, obviamente, entonces vamos a simplemente despejar esa X. Entonces vamos a proceder a hacer el despeje. Entonces ya ustedes saben cómo hacer esto. Entonces multiplicamos. No, disculpen. Esto no se hace así. Es mucho más sencillo, pues es simplemente quitar ese paréntesis no nos está afectando en nada ahí, eso es una suma. Y nos queda menos X más X, bueno, se cancela y nos queda simplemente una X ahí. Entonces vamos a ponerlo de una manera simplificada aquí debajo. Entonces decimos que 0,014 es igual a 0,01 menos X más X se cancelan. Entonces me queda más X. Por lo tanto, el valor de X, vamos a bajar un poco acá la cortina. Por lo tanto, el valor de X es
X es igual a 0,014 menos 0,01. ¿Listo? Entonces vamos a ver cuánto nos da eso. Nos da 4 por 10 a la menos 3. Listo. Y como todo esto que estábamos hablando acá era molalidad, entonces 4 por 10 a la menos 3 molal. ¿Ok? Entonces vamos otra vez a subir. Listo. La idea era determinar, vamos por acá, el porcentaje de ionización del ácido. Por acá, sí, nos están pidiendo eso, porcentaje de ionización del ácido. Sería la molaridad que se ionizó, ya nos dimos cuenta de que es 4 por 10 a la menos 3 molal, o sea, este pequeño valor con respecto al que había al inicio, sobre la molaridad original que era 0,01. Entonces, termino de calcular ese porcentaje de ionización, pues porcentaje de ionización es igual a la ionizada, que es 4 por 10 a la menos 3 molal dividido 0,01 molal. Y todo eso por 100. Listo, entonces cancelamos la molalidad y eso nos da 40%. Entonces se ha ionizado en un 40% ese ácido láctico. Ok, entonces continuamos el proceso de ionización, el porcentaje de ionización con base en el factor Van Hoff y en las especies que se alcanzan a disociar. Vamos a mirar este ejemplo ahora. Dice que una solución de ácido fórmico se ioniza poco en agua. Nos dan acá la ecuación y nos dicen que una solución de ácido fórmico 0,01 molal se congela a menos 0,0209 grados Celsius. Calculemos el porcentaje de ionización de esta solución. Listo. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Miramos entonces cuál es la fórmula. De las que vamos a editar. Entonces, primero que todo, vamos a tener la del descenso crioscópico. Descenso en la temperatura de congelación es igual a la constante crioscópica por la molalidad. ¿Ok? Por medio de esta fórmula vamos a determinar la molalidad real de la solución. Y la molalidad establecida, la molalidad no electrolítica, que sería 0,01 molar, la que uno calculó para preparar la solución. Listo. Bueno, ¿qué hacemos ahí? Primero, hallemos la molalidad real. Entonces, la molalidad real viene siendo, voy a ponerlo por acá, sí, molalidad real, es el descenso crioscópico dividido sobre la constante crioscópica. Disculpe. Listo, entonces vamos a calcular el descenso crioscópico. Bueno, ya lo tenemos por acá en el enunciado.
Y ese descenso microscópico es sabiendo pues que en una solución acuosa, solución de ácido, no le están dando el solvente de una solución acuosa, la temperatura de congelación del agua es 0 y si el descenso es ese, pues obviamente el descenso microscópico es 0,0209 grados Celsius. La constante crioscópica, entonces para el agua es 1,86 grados Celsius por molar. Ok, entonces vamos a mirar cuánto nos da eso. Y eso nos da 0, ah no, perdón, acá hay faltó un cerito ahí, vamos a volver a hacer el cálculo. Entonces 0,0209 dividido 1,86, eso nos da 0,0112. Listo, entonces tenemos que la molaridad real, la molaridad efectiva de ese ácido cuando está disuelto es 0,0112 a comparación con el 0,01 con el que él se preparó bajo cálculo. Ok. Miremos entonces el porcentaje de ionización de ese ácido de acuerdo a esta molaridad. Entonces, vamos a bajar un poquito aquí y planteamos lo que hicimos en el ejemplo anterior. Entonces decimos que ese ácido fórmico se va a disociar como H+, para efectos pues de la comprensión del ejercicio, pues podemos utilizar también el hidrogenión, o sea, HCO más agua, es H3O más el resto del ion, menos, pero como para simplificar un poco el asunto, sabemos que el agua que colocamos acá en la reacción no interviene en el equilibrio. Listo, entonces tenemos acá unas condiciones iniciales donde hay una concentración inicial que es 0,01. Tenemos una condición inicial del ácido que es 0. Tenemos una condición inicial del formiato que es 0. En la disociación, entonces tendríamos a menos X. Acá tendríamos más X. Y acá tendríamos más X. Listo. Bajamos un poco. Y vamos a ver cuánto nos queda en el equilibrio. Entonces en el equilibrio tendríamos 0,01 menos X. Tendríamos acá X y acá X. Y como ya tenemos nuestra molaridad real, esa molaridad real, no, obviamente al ser un poquito más grande que la molaridad no electrolítica, significa que hay un factor de Van Hoff obviamente mayor que 1. Entonces, sabemos entonces para determinar ese valor de X, la cantidad del ácido fórmico que se disoció, tendríamos 0,0112 es igual a 0,01 menos X más X más otro X. Cancelamos esta X con esta X. Hacemos el despeje, entonces nos queda vamos a hacer esta cancelación aquí y decimos que
X es igual a 0,012 menos 0,01 y eso es igual a 1,23 por 10 a la menos 3. Molal, dado que todo hemos estado hablando de molalidad. Listo, ya con eso tenemos todo para calcular el porcentaje de ionización. Entonces, porcentaje de ionización vendría siendo porcentaje de ionización, como lo miramos en el ejercicio anterior, es igual a la molalidad ionizada del ácido, obviamente, o del, pues, sí, del compuesto principal que uno agregó ahí, que era este, molalidad ionizada dividido sobre la molalidad no electrolítica o la molalidad, la molalidad establecida. Y todo eso por 100. Entonces, porcentaje de ionización vendría siendo igual a 1,23 por 10 a la menos 3 dividido 0,01 y eso por 100. Eso nos da 12,3% de ionización de ese ácido fórmico bajo las condiciones que nos habló acá el ejercicio. Entonces, espero que hayan entendido. Entonces voy a dejarles por ahí un pequeño ejercicio para afianzar un poquito este tema. Vamos entonces a cambiar un poco de tema. Bueno, vamos a hablar de velocidad. Imagínense que estamos en un concurso de comer hamburguesas. El que gana el concurso, obviamente, es el que come hamburguesas más rápido. ¿Cómo mide uno la velocidad con la que una persona está comiendo hamburguesa? Volvamos entonces a las clases de física en la que miramos el concepto de velocidad. Nosotros siempre que hablamos de velocidad o que nos menciona la velocidad, lo primero que uno se imagina es distancia sobre tiempo. La variación de la distancia a través del tiempo. Resulta que la velocidad, vista desde una manera más general, puede ser la variación de cualquier magnitud con respecto al tiempo. Y la forma de medirlo, pues, en el caso de la velocidad en física, que es distancia sobre tiempo, la medimos normalmente en kilómetros por hora, en metros por segundo. ¿Cómo mediríamos nosotros la velocidad con la que alguien comió hamburguesa para ganar un concurso? Puede ser en mordiscos por segundo, puede ser en hamburguesas por minuto, en caso de que tuviera que comerse varias. Entonces, si nosotros miramos otros casos, vamos a suponer un tanque que tiene un hueco en la parte de abajo. Tenemos entonces un tanque lleno de agua. El tanque tiene un pequeño agujerito aquí.
¿Cómo medimos la velocidad con la que el agua va dejando ese tanque? Entonces podemos medirla, por ejemplo, en mililitros por segundo, mililitros por minuto, litros por minuto, dependiendo pues del tamaño del tanque y de lo cómoda que sea la unidad para nosotros. Entonces, fíjense que la velocidad es algo que aplica a una magnitud cualquiera si lo queremos ver de una manera más general. Ahora vamos a enfocar ese tema de la velocidad a las reacciones químicas. Posiblemente nosotros, como estamos acostumbrados a trabajar a escala de laboratorio, pensemos que las reacciones químicas tienen velocidades más o menos similares. Entonces vamos a mirar ejemplos de algunas reacciones químicas y vamos a analizar un poco la velocidad con la que ocurre. Empecemos entonces con este primer caso. Acá tenemos yoduro de potasio, le están agregando acá desde otro beaker nitrato de plomo y apenas el nitrato de plomo entra en contacto con el yoduro de potasio, observamos lo que está ocurriendo ahí. Entonces, se nos está formando yoduro de plomo en una forma bastante acelerada. Vamos a verlo. Listo, ahí tenemos yoduro de potasio. Le van mezclando nitrato de plomo, apenas se lo van agregando, se va formando yoduro de plomo, que es ese precipitado de color amarillo que ustedes están viendo ahí. Ok, una reacción bastante rápida. Otras reacciones que suelen ocurrir con la misma velocidad, o por lo menos que sea distinguible a nuestros ojos, es la de una precipitación ácido-base o una neutralización, perdón, ácido-base. Ocurren con una velocidad bastante alta, tan alta que si nosotros quisiéramos medir esa reacción desde su velocidad, nos sería muy difícil hacerlo a unas condiciones normales. Vamos a analizar otras reacciones eh, ya no tanto en laboratorio, sino un poco más en la vida cotidiana. Bueno, imagínese que usted partió una manzana en dos, tenía la intención de comerse una manzana, la partió en dos, pero en ese momento pues le tocó salir a hacer alguna cosa. Le sonó el teléfono y se puso a hablar por teléfono. Dejó su manzana ahí un rato y cuando volvió por ella para comérsela, la había dejado así, ahora la encontró así. Ese proceso puede tardar varios minutos, no muy poquitos, pero tampoco tantos. Entonces ahí cuando uno dice se oxidó la manzana, se oxidó la fruta. El proceso de oxidación de una manzana pues es algo muy similar a lo que ocurre con la piel de uno cuando se broncea. Entonces ahí están involucradas unas enzimas, una enzima que se llama polifenol oxidasa, se encarga de oxidar obviamente polifenoles y la enzima normalmente cuando la manzana no está partida, ella está dentro de unos compartimentos. Cuando se parte la fruta se rompen esos compartimentos, sale la enzima y empieza a convertir esos polifenoles en melanina, que es una sustancia que tiene ese color pardo que ustedes ven ahí. Ok, ese proceso pues apenas se libera la enzima puede tardar cuestión de minutos. Entonces vemos que esta reacción es muy lenta a comparación con la otra que nosotros miramos hace un momento. Ahora vamos a mirar, ¿será que habrá reacciones más lentas que esta? Miremos otro caso. Imagínese que usted tiene una bicicleta nuevecita y usted la deja a la intemperie y usted pues
es muy sedentario, casi no hace ejercicio, el día que va a coger su bicicleta por haberla dejado a la intemperie, la encuentra así como la de la imagen. O sea, demoró usted mucho tiempo en salir a hacer ejercicio con su bicicleta. ¿Qué pasó aquí? Óxido de hierro, ¿cierto? La bicicleta está completamente oxidada, el hierro está oxidado. Obviamente, si usted deja una bicicleta nueva a la intemperie y la va a coger al día siguiente, seguramente usted no va a notar el cambio. Si usted la deja un mes a la intemperie, es posible que ya empiece a notar algunas pequeñas capas de óxido o pequeñas partecitas de óxido. Si la deja muchísimo tiempo, tal vez más de un año, posiblemente sí ya va a encontrarla eh, con signos de deterioro causado por el óxido. Entonces, esta es una reacción que puede ocurrir de una manera más lenta. ¿Será que puede haber reacciones más lentas que esta? Entonces, vamos a mirar otro caso. Ok, tenemos entonces otra figura. Me imagino que de pronto lo reconocerán. Si de pronto usted es un católico muy devoto, además que ya sabrá, se trata del sudario de Turín. ¿Qué es el sudario de Turín? Es un manto de tela que se encuentra, como bien lo dice su nombre, en una iglesia en Turín, en Italia. Ese sudario de Turín, en un principio se decía que era el manto con el que Jesús fue cubierto cuando fue sacrificado, cuando fue crucificado, cuando fue puesto en el sepulcro, lo cubrieron con este manto y quedó la imagen de él ahí grabada. O sea, si ustedes alcanzan a ver ahí, se puede ver como las facciones de una cara, incluso se puede ver el cabello. Por acá abajo podemos ver como el pecho con las costillas. Entonces el sudario de Turín, en un principio se decía pues que era esa manta con la que se había cubierto a Jesús en la crucifixión, los días que estuvo en el sepulcro, ese sudario lo recuperaron, lo guardaron y está en esa iglesia. Resulta que a finales de la década de los años 80, tres laboratorios diferentes a nivel mundial tomaron una pequeña porción de este sudario, le hicieron una datación por carbono 14 y los tres laboratorios concluyeron en decir que el sudario era de los años de inicio del siglo XIV, de los años 1300. O sea que por nada del mundo esta pieza de metal había cubierto a Jesús porque esta pieza todavía no existía cuando se supone que Jesús fue crucificado. Entonces, gracias a esa prueba de datación con carbono 14, pues se supo que ese sudario pues era un falso. Entonces, ¿cómo se hace una prueba de datación por carbono 14? Resulta que los organismos vivos tienen una determinada concentración de carbono 12 y en el instante en que ese organismo deja de, las células dejan de reproducirse, o sea, cuando el organismo muere, en ese mismo instante, el carbono 12 paulatinamente empieza a convertirse a carbono 14. En los isótopos de carbono 12 de ese material orgánico, de ese organismo, pasan a convertirse a carbono 14. Esa conversión de carbono 12 a carbono 14 es una reacción demasiado, pero demasiado lenta. Tan lenta que puede demorar siglos. Y por esa razón se utiliza esta reacción para determinar la antigüedad de objetos que se han encontrado en tumbas, de cuestiones arqueológicas, la tumba de Tutankamón, por ejemplo, o de faraones, otros faraones egipcios o cualquier otro vestigio, pues, de vida humana que haya sido hallado por arqueólogos o por paleontólogos, ese tipo de científicos, se les hace esa prueba de datación para saber qué tan antiguos son, basándonos en esa reacción, conversión de carbono 12 a carbono 14. Ok, entonces el tema que vamos a mirar ahora es
cinética química. ¿Qué es la cinética química? Pues es esa rama de la química que se encarga de estudiar las velocidades de las reacciones y todos los factores que afectan esa velocidad de una reacción. Entonces ya nosotros vimos por ahí un ejemplo de algunas reacciones que son muy rápidas, otras reacciones que son un poco más lentas, hasta una reacción que es bastante lenta. Ok, ¿qué puede afectar una velocidad de una reacción? Entonces ya vimos pues que la cinética química estudia la velocidad de las reacciones. Estudiamos la velocidad de una reacción. Estudia la velocidad de una reacción. ¿Qué factores pueden afectar esa velocidad de esa reacción? Por ejemplo, ¿cuáles se les ocurren que puede afectar una velocidad de una reacción? Entonces, los factores que pueden afectar la velocidad de una reacción son concentración, ¿cierto? Que después vamos a mirar cómo la concentración de de los reactivos interfiere en la velocidad de una reacción química. ¿Qué otro factor puede afectar la velocidad de una reacción? Ya me imagino pues que lo tiene en su mente, es la temperatura. La velocidad de una reacción se ve obviamente muy afectada por la temperatura. El ejemplo más común de eso es cocinar. Entonces, cuando usted cocina, la temperatura lo que hace es acelerar el proceso. Otro factor que puede afectar la velocidad de una reacción, la presión. Otro factor que puede afectar la velocidad de una reacción es la presencia de catalizadores. Entonces, eh, ese conjunto de factores pues nos afectan una velocidad de una reacción. Ahora, ¿qué utilidad tiene esto? Listo. ¿Qué tiene de útil estudiar una reacción o la velocidad de una reacción? Entonces, ¿para qué se usa la cinética química? Entonces, uno para qué quiere, por ejemplo, que una reacción sea rápida. ¿Cuál es la utilidad de que una reacción sea rápida? Yo para qué quiero acelerar la velocidad con la que una reacción ocurre. Si nosotros estamos en un proceso de producción en una planta, obviamente eso nos va a favorecer en el tema de los costos. Si mi reacción es más rápida, voy a ahorrar tiempo, voy a ahorrar energía, voy a ahorrar insumos. Entonces, costos de producción en una planta. Si yo deseo que una reacción sea rápida, usualmente es esto, por cuestión de costos. Ahora, ¿yo para qué querría que una reacción sea lenta? Que la reacción sea rápida, pues es muy obvio, pero ¿para qué querríamos hacer que una reacción sea lenta? Entonces, imaginémonos el calentamiento o la combustión de un gas. La combustión de un gas tiene que darse a una velocidad dada, porque si es mayor que ella, ya no sería una combustión, sino que sería una explosión, una reacción en cadena. Entonces, ¿para qué querría yo que una reacción fuera más lenta? Entonces, para evitar explosiones o evitar accidentes. Entonces, evitar accidentes cuando esa reacción está ocurriendo.
Listo. ¿Para qué más quisiera yo que una reacción fuera lenta? Por ejemplo, cuando nosotros, ¿para qué tenemos una nevera en la casa? Para que nuestros alimentos no se descompongan dejándolos a la intemperie. Entonces, la descomposición de los alimentos son toda una serie de reacciones bioquímicas que ocurren a la temperatura ambiente y yo lo que hago es ralentizar demasiado esas reacciones refrigerando, o sea, bajando mucho la temperatura. Entonces, para conservar, es otra forma de ralentizar la velocidad de una reacción. Em, Desacelerar reacciones indeseables. Si yo estoy haciendo un proceso de síntesis, entonces evitar que una reacción que yo no deseo o un producto secundario ocurra. Si yo quisiera evitar o desacelerar una reacción indeseable. Bueno, otra razón por la que yo haría un estudio cinético para bajarle la velocidad a una reacción sería estudiar la reacción. Estudiar el mecanismo por medio del cual ocurre esa reacción. Ok. Ejemplo de esto, imagínense una reacción ácido-base, ácido clorhídrico con hidróxido de sodio, dos ácidos, o bueno, un ácido y una base fuerte. Si usted los pone a reaccionar y usted quiere medir el tiempo para establecer un mecanismo de cómo ocurre esa reacción, usted todavía no ha terminado de mover el dedo para encender el cronómetro cuando esa reacción ya ha terminado. Entonces, si usted quisiera monitorear, estudiar una reacción que es muy rápida, pues le toca ralentizarla un poco. Ese es otro de los aspectos en los que es útil eh, modificar la velocidad de una reacción, es estudiarla. Ok, entonces, en el caso de la cinética química, bueno, ¿cómo estudiamos la velocidad de las reacciones? ¿Se acuerdan lo que miramos hace unos minutos sobre los mordiscos por segundo? La velocidad con la que alguien se come una hamburguesa. ¿Cómo mediríamos la velocidad en la que una reacción ocurre? ¿Cuál sería la unidad predilecta? Entonces, la velocidad de reacción se mide en unidades de concentración, obviamente sobre unidades de tiempo. Dependiendo pues de cómo sea la reacción, ese tiempo puede ser segundos, puede ser minutos, puede ser horas, puede ser años, dependiendo pues de la facilidad que tengamos para hacer el cálculo o lo cómoda que sea la unidad que vayamos a emplear de acuerdo a nuestra situación que estemos estudiando. Ok, entonces este tema de cinética química, pues ya vamos a empezar a desglosarlo un poco. En la próxima clase les voy a dejar entonces un par de ejercicios sobre los factores de Van Hoff y nos vemos entonces en la próxima clase.